He presenciado la invasión del infierno a la tierra. Puede ser detenida. La guerra es el infierno. Es un viejo adagio pero preciso. La muerte, la pérdida y el sufrimiento que provienen del conflicto violento afectan a todos los involucrados, tanto civiles como soldados, y en todos los lados del conflicto. Nadie sale ileso. Algunas guerras son necesarias, por supuesto. Las naciones tienen el derecho de defenderse contra la agresión no provocada, y a veces las poblaciones están justificadas en rebelarse contra gobiernos opresivos y dictadores. Las guerras pueden resultar en actos de valentía y heroísmo sin paralelo en la historia humana, pero también desatan algunos de nuestros impulsos más oscuros, desbloqueando instintos primarios y justificando actos terribles de violencia que serían considerados asesinato en tiempos de paz. Pero los muchos conflictos que hemos visto a lo largo de los siglos tienen una cosa en común. Todos han sido luchados entre seres humanos, pero cuando llegue la guerra final, será por la supervivencia de nuestra especie, mientras nos unimos desesperadamente para resistir las legiones del infierno. A estas alturas, sin duda has escuchado los relatos de mis predecesores, el entusiasta de la historia que visitó un museo secreto que contaba la historia de un apocalipsis futuro, y el estudiante que sin saberlo se tropezó con un universo paralelo, asistiendo a una conferencia que narraba la victoria del infierno sobre las fuerzas aliadas y del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién soy yo?, podrías preguntar. Bueno, eso no es realmente importante. Deseo permanecer en el anonimato, por mis propias razones, pero digamos simplemente que tengo un interés personal en estos relatos de conquistas infernales y eventos de extinción. Muchos los desestimarán como nada más que historias de miedo en internet, pero siempre creí que había más en ello. Salí en busca de la verdad y la encontré. Una gran parte de mí desea no haber emprendido esta peligrosa búsqueda. Los actos de violencia sangrienta y matanza indiscriminada que he presenciado, esas imágenes horripilantes, estarán grabadas en mi memoria para siempre. Pero aún así, yo solo he visto el cuadro completo, y estoy aquí para decirte la verdad. Sí, nos enfrentamos a una terrible lucha por la supervivencia, y tristemente, muchos sufrirán y morirán. Pero el resultado de la guerra final no es inevitable, y no enfrentamos esta amenaza solos. Pero estoy adelantándome. Permíteme comenzar desde el principio. Mi fascinación, o más bien, obsesión, con el mito de la guerra final, me llevó a algunos rincones oscuros de internet y lugares lejanos en mi búsqueda implacable de pistas. Fue en uno de estos foros ocultos donde encontré una gira única de historia viva que un usuario anónimo describió como una experiencia que cambiaría su vida. Reconocí las palabras clave, sabiendo cómo una publicación similar había llevado al entusiasta de la historia al museo oculto. Y así, mi curiosidad pudo más que yo, y caí en la trampa. La ubicación de la gira estaba marcada por coordenadas GPS. Cuando lo busqué en Google Maps, tuve un momento de revelación instantánea. El punto de partida de la gira era un campo justo al sur de Thiepval, a orillas del río Somme, en el noreste de Francia. Este fue, por supuesto, el sitio de una de las batallas más sangrientas de la historia humana durante el verano ensangrentado de 1916, mientras las fuerzas aliadas alemanas libraban una guerra de desastre horrorosa en los campos embarrados y trincheras a lo largo de un frente que apenas se movía en años. Por mi investigación, parece que el mal siempre entra en nuestro mundo en estos teatros de violencia masiva, utilizando la sangre y la oscuridad a su favor, y sacando fuerzas de la muerte y el sufrimiento para apoyar su invasión infernal. Este fue el indicio que había estado esperando. Estaba seguro de ello. Vivo en el Reino Unido, y así que viajé en coche, embarcando en el túnel del Eurotúnel desde Folkestone hasta Calais y conduciendo hacia el este hasta el Somme. Sentí una increíble emotividad mientras conducía por el campo francés rumbo a Thiepval, pasando por los numerosos cementerios y monumentos conmemorativos. Tantos miles habían perdido la vida aquí hace poco más de un siglo, desgarrados en el infernal caos de la guerra industrial. Si hubiera tenido tiempo, me hubiera gustado rendir homenaje a los muertos, pero lamentablemente mi misión era demasiado importante y no podía permitirme distracciones. Llegué unos 30 minutos antes de que comenzara la gira. Esto fue intencional, ya que quería conocer el terreno antes de que todo el infierno se desatara. Si me permites el juego de palabras, estacioné junto a una estrecha y aparentemente abandonada carretera rural, en el lugar exacto al que me habían llevado las coordenadas GPS. El lugar estaba tranquilo y apacible. El sol brillaba sobre un campo de amapolas rojas, una hermosa pero conmovedora exhibición, dada la emotiva simbología de la amapola y su estrecha conexión con las terribles pérdidas sufridas durante la Gran Guerra. No había nadie alrededor que pudiera ver. Divisé una granja a unos 800 metros al norte y podía distinguir las orillas del Somme en el horizonte occidental, pero no había ni una sola alma viviente a la vista. Por un breve momento olvidé por qué estaba allí, disfrutando del sol y del aire fresco y escuchando a los pájaros cantar.
Abrí la puerta y caminé hacia el campo, recogiendo una amapola y sosteniéndola en la palma de mi mano. Era pacífico, pero esto no duraría. Apareció en el rabillo de mi ojo, haciéndome saltar de miedo. Me giré para enfrentarme al hombre que estaba detrás de mí. Sabía que no había estado allí un momento antes, así que su repentina aparición fue desconcertante, aunque me habían advertido que esperara tal evento. La apariencia física del hombre coincidía en gran medida con las descripciones de los relatos anteriores, ya que parecía ser casi idéntico al conservador del museo y al profesor universitario. Llevaba gruesas gafas y un traje de tweed, además de lucir una barba ordenada y un corte de pelo corto. No sé si es el mismo individuo en cada historia. Probablemente no. La explicación más probable es esta. La entidad ha elegido asumir la identidad de un tipo académico aparentemente inofensivo, pero en realidad, por supuesto, está lejos de serlo. Sin embargo, son sus ojos los que lo delatan, llenos como están de una malicia apenas contenida. Sonrió levemente mientras hablaba, llamándome desde el otro lado del campo, y hablando con un tono de voz cortés, pero de alguna manera también siniestro. «Buenos días, señor. Qué placer conocerlo». Avanzó por el campo, la sonrisa innata aún en sus labios mientras extendía la mano en un acto de falsa amistad. Estreché su mano con reticencia, no deseando revelar mi verdadera identidad en esta etapa tan temprana. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al tocar su palma helada y mirar sus oscuros y odiosos ojos. «¿Ha venido de lejos?», preguntó manteniendo su falso semblante amigable. «Sí, bastante lejos», respondí, «pero el viaje fue bastante agradable». «Oh, excelente, excelente», respondió entusiastamente. «Bueno, no veo razón para más formalidades. Un hombre educado como usted conoce el terreno. Entonces, ¿comenzamos nuestra gira?». Sus palabras me preocuparon. No me sorprendió que el guía de la gira me estuviera esperando. De alguna manera, siempre sabían cuándo íbamos a llegar. Pero, ¿sabía él mi verdadera agenda? Ciertamente esperaba que no, porque esto me colocaría en un peligro extremo. Incluso en esta etapa tardía, consideré dar media vuelta y correr de vuelta a mi vehículo. Pero había llegado hasta aquí, y sabía que tenía que llevar esto hasta el final. «Suena bien», respondí, notando el destello astuto en el ojo del guía turístico, y su cruel sonrisa que nunca flaqueaba. Pero aún quedaba otro giro en la historia por venir. Un momento después, una segunda figura apareció a nuestro lado, pareciendo materializarse de la nada. Miré lo que parecía ser una anciana, encorvada y caminando con la ayuda de un bastón. Su cabeza estaba cubierta por un chal, y también llevaba un pesado abrigo de invierno, a pesar de que era un cálido día de verano. Miró hacia mí, sonriendo dulcemente e irradiando una aura positiva que contrastaba mucho con la del guía turístico demoníaco. Su piel estaba arrugada, pero sus ojos aún conservaban una chispa brillante, y me sorprendió al lanzarme un guiño astuto. Estaba sorprendido y preocupado por la presencia de la anciana aquí. Los relatos anteriores no habían mencionado nada sobre la presencia de una tercera persona durante el evento. Me preocupaba que esta vulnerable señora hubiera tropezado inadvertidamente en esta situación muy peligrosa. Mi ansiedad aumentó aún más cuando noté la reacción del guía ante su repentina aparición. Miré con consternación cómo su rostro se tornaba rojo de ira y escupía sus palabras con enojo. «¿Y quién eres tú? ¿Qué demonios haces aquí?», preguntó agresivamente. Su tono era muy agresivo, pero resultó que la anciana era más que capaz de enfrentarlo. «Bueno, señor, le pido que muestre algo de educación. Soy una invitada que desea unirse a su gira». «¿No está permitido?», preguntó ella. «Es completamente impensable», respondió el guía. «Tengo a mi invitado, y esta gira es 1 a 1. Ella me miró, con una chispa en sus ojos mientras decía: «Estoy segura de que este caballero no se pondrá si me uno. ¿Qué dice usted, joven?». Mi mente estaba acelerada. No quería que la mujer misteriosa pusiera en peligro mi misión, pero al mismo tiempo me sentía reacio a ofenderla. Balbuceé mi respuesta, diciendo: «Bueno, no exactamente, pero no tuve la oportunidad de terminar mi frase, ya que ella me interrumpió bruscamente. «Ahí lo tienes, no es un problema. Apenas notarás que estoy aquí». El guía aún lucía furioso, mirando con odio a la mujer, y luego a mí, antes de recuperar cierto nivel de autocontrol. «Está bien», finalmente cedió, «pero no debes interrumpir mi charla ni interferir de ninguna manera con la gira. De lo contrario, habrá un infierno que pagar». Reconocí la amenaza cuando la escuché,
pero la señora no pareció notar el tono siniestro detrás de sus palabras. Simplemente asintió con la cabeza y respondió: «No seré ninguna molestia en absoluto. No se preocupe, buen señor». «Muy bien, entonces, comencemos», continuó el guía, mientras señalaba hacia los campos cubiertos de amapolas. «Bienvenidos a este lugar tan solemne y sagrado. Como saben, este lugar fue escenario de una de las batallas más sangrientas del siglo XX. A finales del verano de 1914, las potencias europeas entraron en guerra, con una alianza de Gran Bretaña, Francia y Rusia, enfrentada a las potencias centrales de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El alto mando alemán lanzó un plan Schlieffen, montando una invasión de Bélgica y el noroeste de Francia, con el objetivo de capturar París y forzar a los franceses a salir de la guerra. Sin embargo, el plan alemán fracasó, ya que estos ejércitos fueron rechazados de la capital francesa y siguió una guerra sangrienta de desgaste, con ninguno de los bandos logrando avanzar significativamente. Se desplegaron armas terribles, artillería, ametralladoras, gas venenoso. Las bajas fueron horribles y las trincheras empapadas de sangre, embarradas e infestadas de ratas, pronto se convirtieron en un infierno en la tierra. Durante el verano de 1916, las fuerzas aliadas lanzaron su esperada ofensiva a lo largo del río Somme. El ataque fue predecido por un enorme bombardeo de artillería que duró días. Los británicos creían que las defensas alemanas no podían sobrevivir a un bombardeo tan intenso, pero estaban equivocados. Lo que siguió fue una carnicería, una que finalmente resultó en 1 millón de bajas, y apenas cambió el frente. Justo aquí donde estamos parados, cierto cuerpo británico avanzó a través de tierra de nadie el 1 de julio de 1916, el día más sangriento en la historia del ejército británico. En este suelo, hace poco más de 100 años, miles de hombres murieron bajo una lluvia de fuego. Es difícil imaginar que tal muerte y sufrimiento ocurrieron aquí, ¿verdad? Sí, respondí sinceramente, mientras echaba un vistazo a los campos tranquilos. El tiempo es un gran sanador, agregó la anciana. Bueno, el tiempo no es algo que nos concierne aquí. Ofrecemos una experiencia única, una que permite a nuestros huéspedes ver y escuchar de primera mano cómo es realmente la guerra. Miré al guía turístico confundido, preguntando: «¿Qué quieres decir?». El guía sonrió sadísticamente y mi corazón se heló, porque sabía que algo mal estaba por venir. Pero el truco que este bastardo sacó fue realmente inesperado. Todo lo que tuvo que hacer fue chasquear los dedos para poner el mundo patas arriba. Sentí una oleada de energía y quedé temporalmente cegado por una luz intensa, más brillante que el sol. Caí de rodillas, cubriéndome los ojos con las manos, y cuando los abrí de nuevo, me encontré en otro lugar, o más precisamente, en otro tiempo. Los campos de amapolas, los árboles, las vallas ordenadas y la granja fueron reemplazados por un paisaje muerto de barro, alambre de púas y cráteres de bombas. El sol había salido en el horizonte lejano, pero no había alegría en esta nueva mañana. Tan pronto como examiné mi entorno, mis tímpanos casi estallaron por una serie de explosiones tremendas, un fuego profano lloviendo desde arriba. Miré hacia el este y vi caer los proyectiles, las explosiones golpeando la línea de trincheras y los búnkers de concreto. Cuando me volví hacia el oeste, vi cómo los cañones se encendían en el horizonte, con una segunda línea de trincheras frente a ellos. Para mi horror, me di cuenta de que habíamos sido transportados de vuelta a julio de 1916, justo en medio de la batalla. Lo que es peor, los tres estábamos parados en tierra de nadie entre las líneas británicas y alemanas. Me dije a mí mismo que no podía ser posible, que esto debía ser una ilusión óptica de algún tipo, pero todo parecía tan real. El barro bajo mis pies, el estruendo ensordecedor del bombardeo de artillería e incluso el olor, el cordite, el humo y el terrible hedor de los cadáveres en descomposición. Era comprensiblemente aterrorizante, porque de repente me encontré de pie en el lugar más peligroso de la Tierra, atrapado entre dos ejércitos del área industrial y su mortal arsenal de armas. Pero cuando miré a mis misteriosos compañeros, vi que no tenían tal miedo. «No se preocupe, señor», dijo el guía, su voz de alguna manera audible incluso por encima del infernal estruendo de la artillería. «Está completamente seguro mientras permanezca a mi lado». Miré a la anciana en busca de aseguramiento, ya que parecía estar al tanto de cualquier truco diabólico que el guía hubiera utilizado para llevarnos a este paisaje infernal. «Este hombre te mentirá sobre la mayoría de las cosas, pero en esto está diciendo la verdad», confirmó ella. Sacudí la cabeza con consternación, mi cerebro aún incapaz de comprender lo que me estaba sucediendo. Sabía desde el principio que esto no iba a ser fácil, y esperaba completamente presenciar cosas terribles, pero esto superaba mi imaginación más salvaje.
Me quedé congelada en el lugar, dándome cuenta de repente de que el bombardeo de artillería había terminado, y un silencio siniestro había caído sobre el campo de batalla. Pero por supuesto, no duró. Luego escuché una serie de silbidos agudos desde las líneas de trincheras británicas, y observé, horrorizado, cómo se levantaban escaleras y los soldados británicos, con cascos, emergían avanzando hacia los campos de muerte. Dios mío, dije, y las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras veía la tragedia desenvolverse. Y aquí vienen, corderos al matadero, dijo el guía turístico, con una sonrisa enfermiza en su rostro mientras hablaba. Leones liderados por burros, agregó la anciana, con una terrible tristeza en su voz. La primera oleada de soldados apenas había salido de las trincheras antes de que comenzara el fuego de ametralladora. Una implacable ráfaga de balas que desgarraban a los seres humanos. Soldado tras soldado caía, cayendo muertos o heridos en el barro y el alambre. Sus horribles gritos audibles incluso por encima del pesado estruendo de los disparos. Pero aún así seguían avanzando. Compañía tras compañía de hombres valientes lanzándose al abismo, pasando por encima de los cuerpos de sus compatriotas mientras avanzaban hacia las líneas alemanas. Literalmente estábamos parados en medio de este infierno viviente, observando cómo los cuerpos caían a nuestro alrededor. Pero gracias a la magia negra que el guía había conjurado, parecía que estábamos a salvo del daño. Los soldados de ambos bandos no podían vernos, y las balas de metralla no podían hacernos daño. Había muerte y devastación a nuestro alrededor, pero era como si estuviéramos contenidos dentro de una especie de burbuja protectora. Pero aún así, Tierra de Nadie era un infierno viviente, mientras los jóvenes continuaban cayendo en una matanza sin sentido, sus frágiles cuerpos destrozados por balas de alta velocidad y su sangre y entrañas llenando el campo de batalla. Un joven soldado cayó a pocos metros de donde yo estaba, soltando su rifle mientras una bala le atravesaba el pecho. Miró hacia arriba mientras caía, sus jóvenes ojos llenos de dolor y miedo. Juró que estableció contacto visual conmigo por un breve momento antes de que tomara su último aliento y abandonara el plano mortal. La anciana se acercó a mi lado y habló en mi oído. Una cosa tan triste, ver cómo se apaga una vida tan joven, de manera tan violenta. Murió solo y asustado, tan lejos de su hogar. ¿Cuál era su nombre? ¿De dónde era? ¿Cuáles eran sus esperanzas y sueños? Cada muerte es una tragedia individual y hay tantas. Sus palabras me conmovieron, pero claramente enfurecieron al guía. Basta de esta basura sentimental, gruñó. La guerra es guerra, y además, el evento principal está por venir. Le lancé una mirada, preguntándome qué quería decir, y de repente todo se detuvo. Las ametralladoras y la artillería cesaron, y las tropas que aún avanzaban, los que seguían vivos, se detuvieron en seco, en medio de Tierra de Nadie, simplemente quedando inmóviles. Sentí preocupación, preguntándome qué diablos estaba sucediendo. ¿Se había declarado un alto el fuego? No, eso no podía ser correcto. No coincidía con la historia que había aprendido. Tuve una terrible sensación en lo más profundo de mi estómago, sabiendo que algo espantoso estaba a punto de ocurrir. El suelo bajo nuestros pies tembló, y casi caí al barro. Miré a mis compañeros y noté el agudo contraste en sus expresiones. El rostro de la anciana estaba lleno de tristeza, una expresión de resignación triste. Mientras tanto, el guía estaba casi eufórico, mientras observaba el caos desplegarse. Violencia y muerte en esta escala. Esta carnicería siempre presenta una oportunidad para nuestras fuerzas. Pero por supuesto, ya lo sabes, ¿verdad, señor? Me guiñó un ojo de manera aterradora, y supe en ese momento que me había descubierto. Abrí la boca para hablar, pero no tuve la oportunidad de responder, ya que un momento después, las dos líneas de trincheras se encendieron en un infierno llameante. En pánico, miré hacia el cielo matutino y vi cientos de bolas de fuego descendiendo, cada una del tamaño de un automóvil, y cada una guiada por una fuerza invisible. Impactaron simultáneamente las líneas británicas y alemanas, con una precisión mortal, incendiando las trincheras y causando una carnicería total. Nuestros ataques iniciales son infinitamente más exitosos que los bombardeos de artillería, anunció el guía, profundizando bajo tierra e incinerando a los hombres dentro de sus búnkers. Los mortales no tienen ninguna oportunidad. Como para enfatizar su punto, escuché los gritos escalofriantes de hombres quemándose vivos, y mis fosas nasales se llenaron con el fétido olor de la carne quemada. Era difícil imaginar una batalla tan brutal como la de Somme, volviéndose aún más horripilante. Y sin embargo, eso era lo que estaba presenciando. Me di cuenta entonces de que el guía demoníaco
No solo me había transportado en el tiempo, sino también a otra dimensión, una donde las legiones del infierno habían elegido 1916 como su año de invasión. Las esferas de fuego siempre venían primero, lo sabía por haber leído los relatos anteriores, pero esto no era el final del asalto. Me volví lentamente, viendo movimiento de reojo, mirando hacia abajo. Quedé horrorizado al presenciar que el soldado muerto de repente se retorcía y luego se movía, su cuerpo devuelto a la vida por una fuerza oscura. Sus articulaciones crujieron, mientras se ponía torpemente de pie, sus ojos muertos y su mandíbula colgando. Parecía una especie de títere de carne, sostenido por cuerdas invisibles, y por un breve momento él, o más bien eso, se quedó quieto, pareciendo mirarme directamente. Cuando se abalanzó, grité y mis instintos me dijeron que huyera, pero cuando intenté correr, la anciana agarró mi brazo con fuerza, deteniéndome. Me sorprendió lo fuerte que era. «No te muevas», ordenó. «Si sales de este círculo, morirás». Y tenía razón. El soldado reanimado corrió justo más allá de nosotros. En lugar de hundir sus dientes en otro Tommy británico, devorando hambriento a un joven que quizás había sido su amigo solo minutos antes. Aparté la mirada con disgusto, solo para descubrir que esta escena macabra se estaba replicando en todo el campo de batalla, mientras miles de soldados británicos y alemanes regresaban en un estado zombificado, lanzando ataques salvajes contra los vivos. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados, mientras luchaban desesperadamente contra las hordas de zombies, disparando rifles y ametralladoras y luchando finalmente con bayonetas y culatas de rifles. Pero era inútil, ya que cada vez que un hombre caía muerto, inmediatamente regresaba al lado del enemigo. Pronto, toda la tierra de Nadia fue dominada por las hordas de zombies, y cazaron a los sobrevivientes en un frenesí sediento de sangre, destrozando a los hombres con sus propias manos, y festinando con su carne aún tibia. Estaba horrorizado, cayendo de rodillas y vomitando en el barro. Mi cuerpo entero temblaba como si fuera a desmayarme. La anciana colocó una mano delicada en mi hombro, y dijo palabras reconfortantes en mi oído. Allí, joven, lo que estamos presenciando es pura maldad, pero eres fuerte y podemos superar esto juntos. El guía respondió con cruel burla, mirándome con absoluto desprecio. Oh, querido señor, ¿te sientes mal? Supongo que todo esto es un poco demasiado para ti. Bueno, ya hemos terminado en este lugar de todos modos. Es hora de un cambio de escenario. ¿Qué tal un poco de aire marino? Con eso chasqueó los dedos por segunda vez, y me encontré transportado a otro momento y lugar. Sentí la brisa marina contra mi piel, y la arena bajo mis pies. Mirando a través de la playa arenosa, presencié una línea costera altamente militarizada, con obstáculos en forma de X, y alambre de púas, y con los acantilados fortificados con búnker de concreto, y nidos de ametralladoras. Y luego miré hacia el mar, reaccionando con shock al presenciar una vasta armada de buques de guerra y barcazas de desembarco cortando las olas y acercándose rápidamente a la costa. La fecha, 6 de junio de 1944, dijo el guía. Playa de Omaha, Normandía. Después de años de preparación, las fuerzas aliadas lanzan la Operación Overlord, la invasión de la Francia ocupada por los alemanes. Los aliados disfrutan de una superioridad sustancial en el aire y en el mar, pero las defensas costeras alemanas son fuertes, y la primera ola de infantería será vulnerable. El supremo sacrificio que esos jóvenes harán, agregó la anciana, viajando a medio mundo para luchar contra un régimen malvado. Todo en nombre de la libertad. Somos testigos de heroísmo, incluso en estos tiempos oscuros. Luchan porque creen en algo más grande que ellos mismos. El guía gruñó a la mujer, lanzándole una mirada llena de odio. La tensión entre los dos estaba creciendo, y temía cómo terminaría. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora, ya que una vez más el caos de la batalla se apoderaba de nosotros. Los proyectiles volaban sobre nuestras cabezas, con destructores aliados bombardeando las fortificaciones costeras y cañones alemanes disparando de vuelta. Varias de las embarcaciones de desembarco fueron alcanzadas, explotando en infiernos de fuego. Los soldados estadounidenses a bordo muriendo horriblemente antes de siquiera llegar a la playa. La siguiente ola no tuvo mucho mejor suerte. Tan pronto como las embarcaciones alcanzaron la orilla y las rampas de desembarco se abrieron, una intensa ráfaga de balas de las ametralladoras alemanas destrozó a los soldados estadounidenses, matando e hiriendo a docenas en cuestión de minutos. Pero aún así, seguían avanzando, subiendo por la playa, usando los obstáculos metálicos como cobertura, mientras devolvían el fuego y se dirigían lentamente hacia los acantilados. Muchos hombres morían ante mis propios ojos, y era una vista horrorosa, pero también estaba confundido.
Estaba pensando en el relato del estudiante, el que asistió a la conferencia en un reino alternativo infernal. En esa dimensión, las legiones del infierno habían invadido a fines de 1942, y por lo tanto, los desembarcos del día D nunca habían tenido lugar. Entonces, ¿qué era esto? ¿A qué me estaba sometiendo el guía? ¿Estaba viendo la invasión de Normandía en mi propia línea de tiempo? ¿O era la historia de otra dimensión alternativa? Pronto tuve mi respuesta. Mi corazón se heló cuando la tierra tembló y la batalla se detuvo repentinamente. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Mi atención se centró en el acantilado, ya que de repente los nidos de ametralladoras alemanas fueron golpeados por bolas de fuego mortales y explotaron en llamas. Algunos de los soldados estadounidenses gritaron triunfantes, aparentemente creyendo que su lado había causado el daño, pero tristemente se equivocaban. Me volví hacia el Canal de la Mancha y presencié cómo el mar hervía. Las olas se elevaban, mientras algo enorme y espantoso emergía de las profundidades. Sabía lo que era, después de haber leído los relatos anteriores, pero escuchar las historias nunca me habría preparado para ver a la bestia en persona. Mientras me quedaba en un asombro conmocionado, el guía se acercó a mi lado, luciendo una sonrisa sádica mientras confirmaba lo que ya sabía: el Leviatán, terror de los mares. Ninguna embarcación hecha por el hombre puede resistir su mortal abrazo. Para enfatizar su punto, la criatura levantó sus enormes tentáculos sobre la superficie, envolviéndolos alrededor del barco de guerra aliado más cercano. Solo pude mirar con horror mientras la bestia usaba su inmenso tamaño y fuerza para aplastar el casco de acero. Escuché un terrible sonido chirriante de metal triturado y de marineros gritando en absoluto terror. La bestia tiró lentamente del destructor hacia abajo, condenando a su tripulación a una tumba acuosa. Con su terrible tarea terminada, la bestia pasó a su próximo objetivo, atacando un segundo barco de guerra impunemente. Los soldados estadounidenses en la playa habían dejado de luchar, ya que todos miraban ahora hacia el mar, incapaces de comprender el horror que estaban presenciando. Algunas de las embarcaciones de desembarco habían llegado a tierra, mientras que otras aún estaban en el agua. El desembarco ya estaba en desorden, pero las fuerzas del infierno aún tenían otro truco diabólico bajo la manga. Vi movimiento debajo de la superficie del agua, mientras depredadores aún no vistos nadaban hacia su posición y se preparaban para atacar. La primera bestia saltó desde el agua, literalmente saltándose a una embarcación de desembarco y destrozando a los hombres adentro en una masacre sangrienta. Todo sucedió tan rápido que no había tiempo de una buena vista de la criatura, pero cientos más venían, emergiendo de las profundidades para atacar tanto las embarcaciones como la línea costera. La mejor manera de describirlos es serpientes marinas, cada una de al menos 20 pies de largo y cubiertas con gruesas escamas verdes, sus ojos de un tono infernal de rojo y sus horribles mandíbulas llenas de colmillos en forma de daga. Las bestias atacaban con un instinto depredador, nadando en las aguas poco profundas y deslizándose a lo largo de las arenas. Los soldados gritaban mientras intentaban en vano montar una defensa, pero las serpientes se abalanzaban sobre ellos, tragándose los hombres enteros en una masacre horripilante. Me volví, cerrando los ojos y tapándome los oídos. Una vez más, la anciana vino en mi ayuda. Recuerda, joven, que el llamado guía es un mentiroso. No puedes confiar en lo que te muestra. Abrí los ojos y levanté la cabeza. Encontré en su mirada mientras gritaba mi enfado en respuesta. Pero esto ha sucedido, es historia. Quizás no en mi mundo, pero eso no lo hace menos real. La mujer sonrió ligeramente, sacudiendo la cabeza. La verdad no es tan simple, y siempre hay esperanza, respondió, señalando hacia el acantilado. Miré hacia el final de la playa, asombrado al ver a tropas alemanas y estadounidenses combinando fuerzas, formando un cordón defensivo y derribando a las serpientes, matando a varias, mientras mantenían la línea contra todas las probabilidades. Muy admirable, dijo el guía, pero tristemente fútil. Asintió con la cabeza hacia arriba, y vi a los monstruos descendiendo desde los cielos azules, meros puntos al principio, pero luego distinguí su verdadera forma. Arpías, demonios alados, rojos y escamosos y armados con colmillos y garras afiladas. Cientos de monstruos se zambulleron sigilosamente desde arriba y lanzaron su ataque sorpresa sobre los soldados humanos expuestos. Vi la masacre venir y grité una advertencia, olvidando por un momento que estos hombres no podían ni escucharme ni verme. El guía se rió cruelmente, mientras las bestias aladas se abalanzaban sobre su presa, destrozando sus cuerpos en una sangrienta carnicería. A pesar de toda su valentía, estos hombres no pudieron resistir ese ataque combinado, y pronto las serpientes y arpías los masacraron por centenas.
las bestias peleando entre sí mientras devoraban hambrientamente a sus víctimas. Una vez más me volví con disgusto, sin querer encontrarme con la mirada de la anciana porque sabía que me había mentido. Ella también permaneció en silencio, y el guía demoníaco habló a continuación. Bueno, creo que hemos visto lo suficiente. Es hora de pasar a nuestro próximo destino. Otro chasquido de sus dedos y un destello cegador, y nos trasladaron a otra dimensión alternativa infernal. Lo primero que me golpeó fue el calor sofocante y el aire espeso, una humedad que me hacía sudar y luchar por respirar. Abrí los ojos y me encontré rodeado de un denso bosque tropical, árboles altos que se alzaban sobre nosotros y una vegetación espesa cortada rudamente por manos humanas. Me di cuenta entonces de que el guía nos había transportado a un continente diferente, así como un tiempo y dimensión diferentes. Ahora estábamos en los trópicos y presenciábamos un tipo de conflicto muy diferente. En la mayoría de las dimensiones, la Segunda Guerra Mundial termina con los aliados victoriosos, explicó calmadamente el guía. Pero poco después, comienza una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras se levanta una cortina de hierro y el mundo se divide entre los bloques comunista y capitalista. La llegada de las armas nucleares hace que un conflicto total sea poco probable, ya que ninguno de los bandos quiere arriesgarse a desencadenar un apocalipsis. Este desarrollo frustra los objetivos de mi maestro, pero aún hay oportunidades en el caos, ya que las dos superpotencias luchan por control e influencia en todo el mundo. Esto resulta en brutales guerras por poder como esta, conflictos no convencionales, pero no menos brutales y sangrientos. Hizo una breve pausa, moviendo su mano para llamar la atención sobre nuestro entorno. Bienvenidos a Indochina, 1968. Estados Unidos ha enviado vastas cantidades de tropas y potencia de fuego en un intento por derrotar a la insurgencia comunista, pero su esfuerzo de guerra se ve frustrado por la tenacidad de las fuerzas guerrilleras. Se produce un sangriento punto muerto, y como siempre, estamos listos para adentrarnos en la oscuridad. Nuestra atención se dirigió hacia el cielo mientras escuchaba el reconocible zumbido de las palas del rotor, y veía el helicóptero de transporte de tropas, Wei, descendiendo, haciendo ruido al tocar tierra en el campo de arroz donde estábamos. La poderosa ráfaga de aire caliente me golpeó, y el intenso sonido de las palas del rotor girando bloqueó todos los demás sonidos. Observamos cómo un escuadrón de 8 infantes de marina estadounidenses, fuertemente armados, saltó por la puerta lateral del helicóptero y estableció un perímetro defensivo en el borde del campo, sus armas apuntándose al interior del bosque. Y luego el helicóptero ascendió, retirándose lentamente del campo y de regreso a los cielos azules, dejando atrás a las tropas para realizar su misión. Por supuesto, los soldados no podían vernos, pero pudimos observarlos de cerca mientras se formaban y comenzaban su patrulla designada en la jungla. Seguimos tras los hombres, permaneciendo dentro de nuestra burbuja protectora gracias a la magia oscura que el guía había evocado, pero aún expuestos a los sonidos, olores y olores de la selva tropical, y por supuesto, al calor sofocante y agotador. Pude percibir lo tensos que estaban los soldados, dadas las circunstancias, temblando ante cada crujido de hojas, susurrando sobre emboscadas y trampas punji. Esta era la aterradora realidad de la guerra contra insurgente, donde un ataque podía venir de cualquier lugar en cualquier momento, y no había líneas de frente claramente definidas. No habíamos caminado mucho antes de llegar a un claro, lanzando nuestros cansados ojos sobre un pequeño pueblo de chozas de bambú, y mis fosas nasales fueron golpeadas nuevamente por el fétido hedor de la muerte. Observamos cómo los soldados estadounidenses descubrían el primer cuerpo, seguido por otro, y otro más. El escuadrón habría caído en pánico si no fuera por las estrictas órdenes de su sargento. «Mantengan la compostura, chicos», gritó. «Todavía tenemos un trabajo que hacer. Vigilen el borde del bosque y estén atentos a las trampas». Sus hombres obedecieron a regañadientes, pero la conversación frenética continuó mientras encontraban más cuerpos. Vimos lo que ellos vieron, y me sentí enfermo por la carnicería. Claramente, los muertos no eran combatientes Vietcong, sino civiles desarmados, hombres mayores, mujeres y niños. No solo eso, sino que sus cuerpos estaban gravemente mutilados, desgarrados, dejando sangre y entrañas esparcidas por el suelo del bosque. Aparentemente, no había sobrevivientes, ya que incluso el ganado del pueblo, cabras y gallinas, había sido sacrificado de manera similar. Era repugnante. Escuchamos la charla apresurada de los soldados, mientras la situación se volvía aún más tensa. ¿Qué demonios? ¿Hizo Charlie esto?, preguntó un joven soldado. Tal vez, aunque nunca he visto una masacre como esta, respondió el sargento. No creo que los humanos hicieran esto,
Intervino otro hombre. Mira las marcas de mordeduras en los cuerpos. Me parece un ataque de animal. Esto es una locura, respondió el sargento. Ningún animal podría hacer esto. Pero no sonaba muy seguro. Había una terrible atmósfera en el aire, mientras los soldados mantenían una vigilia silenciosa sobre los muertos. Parecía seguro que algo malo estaba a punto de ocurrir, por lo que no fue una sorpresa cuando se lanzó el ataque. Un hombre gritó, señalándose la densa maleza cuando un par de ojos rojos brillantes aparecieron en las sombras. Siguió un profundo gruñido animal, y luego un caos sangriento. Una bestia se movió rápidamente en el exterior, un borrón de pelaje y dientes que se abalanzó sobre el soldado más cercano antes de que pudiera reaccionar. El hombre gritó, disparando su M16 a ciegas, al aire, mientras era derribado y luego desgarrado de manera espantosa, la bestia desgarrando su pecho y arrancándole el corazón. El resto de su escuadra reaccionó con shock, ya que nada en su entrenamiento o experiencia los había preparado para esto. «Contacto», gritó el sargento, mientras levantaba su rifle y disparaba. «Santo cielo, están por todas partes», gritó otro hombre, y efectivamente, varias de las infernales bestias emergieron del bosque circundante, lanzando ataques salvajes a una velocidad increíble. Los soldados restantes dispararon salvajemente en todas direcciones, pero las criaturas se movían tan rápidamente que no podían fijarles el objetivo. Solo pude mirar con horror absoluto mientras hombre tras hombre caía en un frenético asalto. A un soldado le cortaron la cabeza con un solo golpe de garra, mientras que a varios, otros lo arrastraron hacia el bosque, aún gritando frenéticamente mientras arañaban el suelo en un intento fútil de escapar. El sargento fue el último hombre en pie y logró disparar e herir a una de las bestias, antes de que otras dos lo agarraran desde ambos lados, usando una fuerza inmensa para arrancarle los brazos de sus zócalos. Fue solo entonces cuando pude echar un vistazo a las criaturas mientras terminaban la masacre y se deleitaban con la sangre de sus nuevas víctimas. Eran hombres lobo, mitad hombre, mitad caninos. Sus ojos ardían en un rojo demoníaco, y sus mandíbulas, llenas de sangre, estaban llenas de dientes afilados como cuchillas. Había escuchado menciones de tales criaturas en los relatos anteriores, pero nada podía haberme preparado para verlas en carne y hueso, o para la velocidad y ferocidad de su ataque. «Bestias salvajes sin alma», murmuró la anciana, mientras se acercaba a mi lado. «No discriminan en sus víctimas, y no creen en nada. Su único deseo es satisfacer su hambre y sed de sangre implacables». «Estás equivocada», respondió el guía enojado. «Es cierto que nuestras tropas de choque no discriminan. Capitalistas o comunistas, soldados o civiles, su carne sabe igual. Pero estas bestias se sirven a un propósito superior. Son leales a su amo, y su objetivo es claro, destruir a la humanidad y obtener el dominio sobre la tierra. En esto, él tendrá éxito». «No estaría tan segura de eso», respondió la anciana enigmáticamente. Los dos individuos extraños se miraron fijamente durante un largo momento, mientras los hombres lobo continuaban festinándose con los hombres muertos. Pude percibir el odio apasionado que sentían el uno por el otro, y por un segundo temí que estallara la violencia. Pero luego, el guía rompió el silencio, hablando con la misma sonrisa cruel grabada en sus labios. «Bueno, supongo que se requiere más prueba, incluso después de todo lo que hemos visto. Pero eso está bien. Tengo una sorpresa especial para nuestro invitado». Me miró con sus ojos malévolos y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «Señor, usted es inglés, ¿verdad?», preguntó. «Sí», respondí nervioso, temiendo hacia dónde iba esto. «Muy bien», continuó el guía. «Echemos un vistazo al futuro cercano de tu país». Otro destello de luz y de repente me encontré en mi ciudad natal de Londres, parado en lo que creía que era Oxford Street, pero no era el concurrido distrito comercial que recordaba. La capital de Inglaterra se había transformado en un paisaje infernal posapocalíptico, con las calles abandonadas, las escarapetas destrozadas y saqueadas, y los rascacielos y edificios históricos en llamas. «Bienvenido a casa», escupió el guía, con una satisfacción perversa. «No exactamente como lo recuerdas, supongo. El año es 2020 y algo. Bueno, ¿por qué arruinar la sorpresa? Ahora, mira». Sentí una ira creciendo dentro de mí mientras apretaba los puños. Quería golpear al bastardo hasta dejarlo ensangrentado, pero la anciana me detuvo. «Mantén la calma, joven», me advirtió. «No dejes que te provoque. Todo esto terminará pronto». Aún estaba enojado y asustado, pero los eventos se desarrollaron frente a mis propios ojos. En el extremo opuesto de la calle había una barricada defendida por un pelotón de soldados británicos, la mayoría armados con SA-80, pero algunos llevaban lanzadoras de misiles antitanque, Javelin.
Los infantes estaban apoyados por un tanque de batalla principal Challenger que bloqueaba la calle. Supuse que estos soldados estaban montando una defensa a la desesperada. ¿Pero contra qué? Pronto tuve mi respuesta. El suelo tembló bajo nuestros pies y escuché un fuerte golpeteo en el asfalto, un estruendo ensordecedor que crecía cada vez más. De repente, una enorme criatura atravesó uno de los edificios en ruinas, emergiendo en la calle anteriormente vacía. Miré hacia arriba, horrorizado al ver a un demonio de 50-60 pies de altura, con la cabeza con cuernos y pies de pezuña de un animal, pero el cuerpo de un hombre, adornado con una gruesa armadura de acero. Sus ojos ardían en un rojo fuego, y abrió su enorme boca para revelar filas de dientes afilados como tiburones. La bestia emitió un rugido aterrador que llenó el aire, y se lanzó por la calle hacia los soldados, haciendo temblar el suelo bajo sus enormes pezuñas. Los soldados abrieron fuego, con todas las armas a su disposición. Las balas de rifle no tuvieron efecto, simplemente rebotando en la armadura del demonio, como guijarros rebotando en una lámina de metal. Pero luego el Challenger abrió fuego con su cañón principal, produciendo un estruendo poderoso. El proyectil fue impulsado a través del vacío y se estrelló contra el pecho blindado del demonio. La pesada proyección detuvo al monstruo en seco. Rugió de dolor y furia, pero el proyectil no lo derribó, solo retrasó temporalmente su avance. Lo que sucedió después fue el resultado de una gran habilidad o una total casualidad. Un misil Javelin surcó el cielo y golpeó al demonio cargando directamente en su ojo izquierdo. El proyectil atravesó el tejido blando y explotó dentro del cerebro del demonio. La bestia fue asesinada instantáneamente, su enorme cuerpo cayendo y estrellándose en la calle a solo unos metros de donde estábamos. El simple peso de su enorme cuerpo agrietando el concreto debajo de él. Los soldados gritaron en triunfo y compartí su alegría. Por lo que había leído en los relatos anteriores, se pensaba que estos demonios gigantes eran prácticamente indestructibles, pero lo que acababa de ver demostraba que podían ser asesinados. Pero entonces recordé algo más de las historias, que estos demonios siempre peleaban en grupos de 3. El segundo demonio emergió de repente en el extremo opuesto de Oxford Street, levantando un arma parecida a una ballesta en su hombro y disparando. Un perno atravesó el aire tan rápido como cualquier misil hecho por el hombre, destrozando el tanque y atravesando su grueso blindaje, reduciendo la máquina de guerra de alta tecnología a una ruina en llamas. Los soldados sobrevivientes quedaron en desorden, cuando de repente el tercer demonio pisoteó la calle desde atrás de ellos, rugiendo de furia mientras blandía su enorme espada ardiente. Solo pude mirar horrorizado mientras el demonio mataba a media docena de soldados de una vez, cortándolos por la mitad y ensuciando la acera con sangre y vísceras. Los sobrevivientes huyeron en todas direcciones, mientras disparaban salvajemente a sus atacantes gigantes. Dudaba que llegaran lejos. «Bueno, eso es el final de eso», dijo el guía, con la misma sonrisa cruel en su rostro. Señaló la entrada de la estación del metro al otro lado de la calle. «Las ratas siempre huyen bajo tierra, en momentos como este. Vamos a echar un vistazo». Comenzó a caminar por el asfalto lleno de escombros, ignorando a los monstruos demonios mientras eliminaban uno a uno los soldados restantes. No lo seguí de inmediato. En cambio, busqué la tranquilidad de la anciana. «No será fácil», explicó, «pero necesitas ver esto. Es demasiado tarde para retroceder ahora, joven». Asentí con la cabeza y cruzamos la calle, siguiendo al guía por las escaleras hacia la estación subterránea. Una vez que pasamos por los molinetes destrozados, presenciamos otra escena espeluznante. Quizás la peor hasta ahora. Había algunos otros soldados aquí abajo, una mezcla de diferentes regimientos e incluso algunos policías armados de la Met. Todos parecían exhaustos y aterrorizados, pero aún mantenían un cordón suelto a lo largo del andén de la estación. Pero el verdadero horror estaba detrás de los hombres y mujeres armados. Varios cientos de civiles, hombres, mujeres y niños, todos apiñados en el andén. Miré sus rostros y no vi más que miedo y dolor. Todos estaban sucios y demacrados, refugiados en su propio país, buscando refugio bajo tierra, ya que el enemigo ahora controlaba las calles de arriba. El metro de Londres había servido como refugio antes, en los días oscuros del Blitz, durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora los londinenses desplazados se escondían de un enemigo más malévolo que incluso los nazis. Caminamos por el andén, sin ser vistos por el personal militar y los refugiados apiñados. Un oficial estaba gritando por radio, rogando desesperadamente por ayuda externa. No había nada que pudiera hacer excepto escuchar. «Maldición, hombre», gritó. «Tengo más de 500 civiles aquí abajo. Necesitamos una evacuación inmediata». «Lo siento, coronel», vino la respuesta tímida del otro extremo. «No hay helicópteros disponibles. No hay nada que podamos hacer». «No aceptaré eso», gritó el coronel. «Déjame hablar con tu oficial superior». «Espere, por favor»,
Vino la respuesta nerviosa. Siguió una pausa tensa, antes de que la estática fuera reemplazado por una nueva voz, una voz femenina, segura pero también agotada. Su tono indicaba, de inmediato, de que no eran buenas noticias. «Coronel, soy su primera ministra hablando». Los ojos del oficial se saltaron de sus órbitas y tragó saliva visiblemente antes de responder. «¿Señora?» «Lamento mucho, coronel», continuó ella. «Esta es la decisión más difícil que un líder tendrá que tomar, y pensé que te lo debía decir en persona». Hubo una pausa tensa, ya que parecía que la política estaba luchando por encontrar las palabras. «Mis asesores militares me dicen que no hay otra alternativa. He autorizado la operación Fuego Sagrado. Trident ha sido desplegado. Lo siento mucho, coronel. Tu sacrificio no será olvidado». Y con eso, la llamada de radio fue abruptamente terminada. El coronel estaba en estado de shock, todavía sosteniendo el auricular, mientras miraba a los refugiados apiñados, sus ojos abiertos de par en par, con horror, y entendí por qué. Trident significaba armas nucleares. El gobierno británico había decidido bombardear su propia capital. Eso era lo que habían llegado. ¡Qué locura! ¡Qué desesperación los había llevado a este lugar! Afortunadamente, no hubo mucho tiempo para esperar antes del terrible final. Un estruendo ensordecedor y una pared de fuego, y el techo se derrumbó, enterrando a cientos de civiles y soldados gritando bajo toneladas de escombros. Caí de rodillas, cubriéndome los ojos y los oídos en un intento inútil de ahogar el horror, pero todo terminó casi tan rápido como comenzó, y el arrogante guía nos transportó de vuelta al día presente. Me encontré acurrucado en el andén de la estación de metro de Oxford Circus, el guía y la anciana parados sobre mí, mientras los viajeros desconcertados nos empujaban. «¿Estás bien, amigo?», preguntó un hombre, mientras me miraba con preocupación. Me compuse rápidamente, limpiando el sudor frío de mi frente mientras me ponía de pie con las piernas temblorosas. «Sí, estoy bien», respondí tímidamente, aunque en realidad estaba lejos de estarlo. Había sido arrastrado al infierno y de vuelta, pero sabía que esto no había terminado. Miré a mis dos compañeros, pero descubrí que estaban casi inconscientes de mi presencia, mirándose el uno al otro, a través del andén lleno de gente. «Es hora de acabar con esto», gruñó el guía entre dientes. «De acuerdo», respondió la mujer, «pero no aquí». «De acuerdo», respondió el guía antes de chasquear los dedos de nuevo. Otra ráfaga de luz y fuimos a otro lugar. En un instante fui golpeado por un viento helado que me heló hasta los huesos. Mirando a mi alrededor, vi que ahora estábamos de pie en una montaña congelada, con nada más que nieve blanca en todas direcciones. Mis dientes castañaban y todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras el guía hablaba. «Las cordilleras Watkins, Groenlandia. Aquí no ha pasado mucho, pero está aislado y lejos de ojos curiosos, por lo que servirá para nuestro propósito». Seguí temblando, preguntándome cómo podría sobrevivir a este intenso frío. La anciana rompió el contacto visual con su adversario, mirándome con simpatía. Para mi sorpresa, se quitó el abrigo pesado, revelando el cuerpo frágil debajo. «Aquí tienes, joven», dijo, mientras me ofrecía el abrigo con su mano huesuda. Sacudí la cabeza y musité a través de mis labios azules. «No puedo». Por más frío que estuviera, no iba a privar a una mujer de 80 años de su abrigo de invierno. «Confía en mí», respondió con una sonrisa amable. «Lo necesitas más que yo». De alguna manera le creí, y no iba a rechazar un regalo, así que tomé el abrigo y me lo puse, saboreando el calor y la protección que ofrecía. «Muy conmovedor», se burló el guía. «Eres todo un ángel guardián, ¿verdad?» «Hago lo que puedo para brindar algo de consuelo», respondió ella, enfrentando valientemente la mirada del guía. «Maldita perra», escupió él con odio, su rostro enrojeciéndose de furia. «¿Crees que no sé quién eres realmente? Te reconocí en cuanto te vi». «Qué perspicaz eres», respondió sarcásticamente. Esto solo aumentó la ira del guía. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», gritó. «Estoy aquí para detenerte», respondió ella firmemente, sin titubear. Se rió burlonamente antes de responder. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Ganaremos, la tierra caerá y la humanidad perecerá. Eso es inevitable en cada línea de tiempo. Finalmente saldremos victoriosos». La mujer sonrió levemente antes de dar su réplica. «Nada es inevitable. El futuro no está escrito en piedra, y cualquier mal que haya perpetrado tu amo puede deshacerse. No ganarán». «Basta de charla», gritó el guía, con los ojos desorbitados de rabia. «Resolvamos esto». Y entonces, el infierno realmente se desató. Lo primero que noté fue cómo los ojos del guía se volvían de un tono infernal de rojo, y luego los cuernos que de repente se extendían desde su frente. Sus dientes blancos se convirtieron en colmillos, y su cuerpo creció a una velocidad imposible,
mientras su altura se duplicaba, luego se triplicaba, y no se detenía ahí. Retrocedí, mirando hacia arriba con un horroroso asombro, mientras nuestro antiguo guía se transformaba en uno de los soldados demoníacos gigantes, de casi 60 pies de alturas, sus pezuñas hundidas profundamente en la nieve. Rugió un volumen ensordecedor, tan fuerte que temí que pudiera provocar una avalancha. Pero en lugar de eso, sacó una enorme espada, fácilmente 3 veces de la longitud de un hombre. El arma horrenda ardía en un intenso rojo, calentando repentinamente el ambiente gélido. Me horrorifiqué al presenciar al llamado guía en su verdadera forma monstruosa, un soldado del infierno listo para luchar. Pero yo no era su objetivo. El enfoque de la bestia estaba en la anciana, y en teoría no podría haber sido una confrontación mayor, pero la anciana no era como parecía tampoco. Cuando miré en su dirección, vi que también estaba cambiando, transformándose en una mujer mucho más joven y fuerte, con el cabello plateado y unos ojos de un azul profundo impresionante. Su cuerpo también creció, y pronto se alzó sobre mí. Pero eso no fue todo. Observé con asombro cómo la mujer extendía un par de enormes alas desde su espalda, agitándolas suavemente mientras se elevaba desde el suelo cubierto de nieve. Y entonces finalmente entendí. La mujer no era humana, era un ángel, mi ángel guardián disfrazado, protegiéndome todo este tiempo. Su antiguo bastón se convirtió en una espada de luz blanca, casi tan larga como yo era de alto. A su máxima altura tenía al menos 12 pies de altura, pero aún así era más pequeña que el gigantesco demonio que tenía delante. No sabía cómo podría ganar esta pelea, pero mi ángel estaba llena de sorpresas. El demonio irrupció una vez más, cargando a través de la nieve mientras toda la montaña temblaba bajo sus enormes pezuñas. Balanceó su poderosa espada con fuerza brutal, intentando partir a la ángel en dos. Pero mientras él tenía el tamaño y la fuerza, ella tenía la velocidad y la agilidad. El ángel se apartó del camino de la espada ardiente, evitando hábilmente el golpe mortal. El demonio rugió de frustración mientras sacaba su espada del suelo, pero el ángel ya había lanzado su contraataque, elevándose en el aire y cortando a su enemigo en el muslo, hundiéndose profundamente en su carne expuesta. La bestia gritó de dolor, balanceando su espada hacia ella, pero una vez más, ella esquivó el golpe y contraatacó. Esta rutina se repitió varias veces, con el demonio atacando y el ángel evitando los golpes antes de lanzar sus propios pequeños ataques, cortando repetidamente al monstruo en el pecho, los brazos y la pierna. Supuse que estaba tratando de matar al demonio a través de 1000 cortes, drenando gradualmente su fuerza y desangrándolo. Era una buena estrategia, pero su suerte no duró mucho. El ángel llegó a hacer una pirueta demasiado tarde cuando la espada ardiente descendió sobre ella. Logró parar el golpe pesado con su propia espada, pero la fuerza del impacto la lanzó al cielo, lanzando su cuerpo hacia atrás mientras caía al suelo con fuerza. Grité horrorizado, mirando al lugar donde mi ángel guardián había caído, y rogándole silenciosamente que se levantara, pero parecía que estaba incapacitada. El demonio lucía una sonrisa sádica, mostrando sus dientes parecidos a los de un tiburón, mientras levantaba su poderosa espada y se preparaba para dar el golpe final. Temí que todo hubiera terminado, pero en el último segundo posible, el ángel abrió los ojos y se movió. La espada del demonio quedó inofensivamente enterrada en la nieve mientras el ángel se levantaba de golpe, extendiendo su espada y gritando con una furia justiciera, mientras se elevaba hacia arriba, actuando como un misil dirigiéndose a su objetivo. Ella golpeó al demonio justo en el pecho, clavándole la espada justo donde estaría su corazón. El monstruo gritó de agonía, su enorme cuerpo cayendo repentinamente hacia atrás mientras el ángel retiraba su espada de su carne, dejando que la sangre roja del monstruo se derramara sobre la blanca nieve pura. El demonio aterrizó pesadamente en la ladera de la montaña, el simple peso de su inmenso cuerpo sacudiendo el suelo debajo de él. Pero el monstruo mortalmente herido se transformaría una vez más, en sus últimos momentos, volviendo a su forma humana. El guía yacía dentro del enorme cráter, su corazón perforado mientras sangraba abundantemente. El ángel y yo corrimos hacia su lado, llegando justo a tiempo para escuchar sus últimas palabras. La entidad demoníaca rió incluso mientras se ahogaba con su propia sangre. ¿Piensas que esto ha terminado?, balbuceó, sus ojos aún llenos de odio mientras nos miraba fijamente. Piensas que has ganado, pero estás equivocado. Mi maestro no se detendrá, él continuará la lucha. Y estaremos listos para él, respondió el ángel desafiante. El guía intentó hablar nuevamente, pero en su lugar, la sangre brotó de su boca abierta y cerró los ojos por última vez. Suspiré profundamente, aunque aún estaba en estado de shock después de presenciar la violenta lucha. El ángel envainó su espada y me sonrió con simpatía, sus ojos ahora llenos de bondad. Vamos, joven, vamos a llevarte a casa. Hubo un destello de luz y de repente estaba de vuelta donde todo comenzó.
el campo de amapolas en el noreste de Francia, en el día actual y en mi propia línea de tiempo. Miré a mi compañera y vi que había vuelto a su forma anterior, la de una anciana frágil y aparentemente inofensiva. Extendió una mano expectante y dijo: «Por favor, mi abrigo». Con mucho gusto me quité la prenda y se la entregué, aunque no olvidaría fácilmente el calor y la comodidad que me ofreció en mi momento de necesidad. Observé cómo ella se ponía de nuevo el abrigo para cubrir su forma frágil, aunque ahora sabía que esto era simplemente una fachada. «Estoy agradecido contigo», dije nerviosamente, «pero todavía hay mucho que no entiendo». Ella sonrió ante esto. «Entiendes más de lo que crees. Viniste aquí buscando respuestas, y las has encontrado. La amenaza de las legiones del infierno es muy real, y algún día, tal vez pronto, lanzarán su invasión en tu mundo. El conflicto será brutal y sangriento, y lamentablemente, muchos perecerán. Pero el resultado no es inevitable. No estás solo en esta lucha, y juntos podemos triunfar contra el mal. Solo necesitas mantener la fe». Hizo una pausa, mirándose los campos y señalándose el brillante sol en el horizonte lejano. «Incluso aquí hay belleza. Después de todo el sufrimiento y la muerte, que una vez ocurrieron donde estamos parados, siempre hay esperanza para un futuro más brillante. Recuerda eso, joven». Miré brevemente hacia el horizonte, y cuando volví a mirar, la mujer se había ido, dejándome solo en el campo con mis pensamientos. Así que ahí lo tienen, buenas personas, mi historia en su totalidad. Es inverosímil, y muchos de ustedes pueden o no creerlo, pero juro que mi relato es la verdad. Les cuento todo esto para respaldar a mis predecesores y también para transmitir la advertencia. La guerra se avecina, pero no todo está perdido. Hay mucha oscuridad en este mundo, pero también hay luz, y dicen que la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Que Dios esté con ustedes, amigos míos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishayo, nos vemos. The moon hides behind the clouds, casting an eerie glow. Footsteps echo in the silence, sending shivers down your spine. Every breath is a battle, fear gripping at your soul. In this haunted labyrinth where nightmares take control. To the night.